hay quienes dicen que en vez de W se debe usar V en el tetragramatón. ¿Puedes explicar? El, la tercera letra del nombre del Todopoderoso, bueno, por si algo, el nombre del Todopoderoso tiene 4 letras, por eso hay quienes lo llaman tetragramatón, palabra de 4 letras. Entonces, el nombre de Yahweh tiene 4 letras en hebreo, el idioma original, de las cuales la tercera es una letra Vav. Antes esa letra Vav se llamaba Wow, porque tiene un sonido como el de la U o el de la V. En sí, en el hebreo se puede decir que todas las letras son consonantes. Sin embargo, 5 de ellas también funcionan, dependiendo de la palabra en la que aparezcan, como vocales. Entonces, el nombre de Yahweh son 4 letras que serían en general consonantes comúnmente. Sin embargo, curiosamente, en lo que respecta al nombre de Yahweh, y como lo atestigua Josefo, el historiador, las 4 letras del nombre de Yahweh se pronuncian como vocales. Yahweh, como una I, una A, una U y una E. La letra Vav, cuando aparece como vocal, suena como U. Cuando aparece como consonante, suena como V. Ahora, ¿por qué es que muchos ponen una W? Porque una W es una consonante que suena como U, donde aparezca. Sin embargo, muchas personas, dependiendo del español que hablen, pronunciarán la W como una G. Entonces dicen Yahweh, lo cual está mal. Es Yahweh, por eso se llama W. Entonces, Yahweh es la correcta pronunciación, y por eso algunos católicos llegaron a llamarlo Yahvé con V, porque la letra Vav, repito, en otras palabras se pronuncia como V, pero cuando vemos la conjugación del verbo Hayá, que es el nombre Yahweh, tercera persona, masculino, de Hayá, en la conjugación que se le llama Hofil, se pronuncia como una U, no como una V. Entonces, vuelvo y repito, hay un historiador que escribió que las 4 letras del nombre Yahweh se pronuncian como vocales todas. Eso querría decir que se pronuncia como una U, de las cuales la equivalente en consonante sería la W, bien pronunciada, eso sí. Sin embargo, los que no saben esto ni la conjugación del verbo hayá, llegan a deducir algunos que la Vav se debería pronunciar como V, y por eso pronuncian Yahvé. Eso querría decir que pronuncian las otras 3 como vocales, exceptuando la Vav. Entonces, espero eso le aclare. Dice por acá, mi pregunta es: ¿Efraín está en todas las naciones? Lo más seguro sí. Dice, pregunto porque si de Efraín hay escogidos, salen los pocos, entonces el mensaje del último tendría que estar disponible en esos idiomas. ¿Existiría alguna conexión con que Yosef hablaba 70 idiomas? ¿Habría otra conexión con Apocalipsis 14:6? Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí, pero eso no quiere decir que el último tenga que hablar todos los idiomas. O sea, el mensaje, hoy en día, cualquier cosa se puede traducir en internet, con tecnología, con una persona que conozca varios idiomas. O sea, hay muchas formas en las que las personas hoy en día tienen la capacidad de accesar información aunque esté en otro idioma, si en realidad lo desean, y esa es la clave. Y ese es el problema también, que la mayoría de las personas no les interesa. Entonces, la falta de interés y falta de búsqueda no quiere decir falta de entendimiento disponible. O sea, la enseñanza puede estar disponible, pero las personas no interesarles no la van a buscar, y eso no quiere decir que estén inocentes, porque es por su vagancia espiritual que no llegaron a alcanzar eso que ya estaba disponible, como la misma salvación que Yahushua la dejó hace 2000 años, y aún así la gente sigue buscando cosas que no son. Por eso la escritura dice en Oseas 4:6 que por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. El conocimiento va a estar disponible, pero ellos no lo quieren accesar, y por eso es que se pierden.
Ahora bien, sí es muy posible porque está escrito que Efraín llenaría las naciones. Ahora, no todos los pocos son de Efraín, como ya he explicado muchas veces. Solo 12,000 personas de los pocos serían de la tribu de Efraín, lo cual son bastante pocos. Entonces, no todos los pocos son de Efraín, primero que todo. Entonces eso ya cambia un montón lo que usted me estaba diciendo. El resto de los muchos, que ya serían millones de millones de millones, sí, que están en todas las naciones, esos son los que aparecen en Apocalipsis 7, la segunda mitad, que tienen que morir. ¿Por qué? Por no accesar la información, el conocimiento, por eso son destruidos, como dice Oseas 4:6. Entonces, como ya leímos también en Isaías, el último viene hablando en un idioma que no es hebreo, pero que no es, que es un idioma de confusión en el sentido de que es de Babilonia, del fin de los tiempos, y no dice que venga hablando varios idiomas, dice que viene hablando un idioma. Al menos así lo presenta en Isaías, como lo habíamos hablado en el estudio de la congregación, y la posibilidad de los dos idiomas por cómo, por ejemplo, el inglés es un idioma que hoy en día se ve como universal, el idioma del nuevo orden mundial, entonces es como el más lógico, mientras que la mayoría de los israelíes están en naciones que hablan español, por ende también tiene mucha lógica que se utilice ese idioma, pero no es necesario que el último, aunque obviamente, que quede claro, Yahweh a través del Espíritu puede darle las lenguas como para que el último pueda aprender las 70 lenguas en un día, así como lo hizo Yosef, que es lo que usted menciona. No creo que sea necesario, y me parece, cuando hemos leído Génesis, que esa parte, cuando Yosef recibe todos los idiomas, es una representación de cuando el último ya recibe la autoridad sobre todas las naciones, y el idioma original vuelve a ser el idioma mundial, por ende se puede comunicar con todas las naciones de la misma manera. Además de que en lo que respecta al contexto histórico, Yosef recibió sus 70 idiomas porque era la única forma de poder convertirse en líder de Egipto. De hecho, para volverlo más elevado que el mismo faraón, que no hablaba el idioma hebreo, mientras que al Yosef sí hablar el idioma hebreo más el resto de los idiomas del mundo, se volvió más elevado según la forma en que calificaban a los líderes en Egipto. Entonces, obviamente el Todopoderoso puede darle al último la Ruach, el don de lenguas, para que si habla con un chino y no habla chino, entonces tenga la capacidad de comunicarle el mensaje sin haber estudiado el idioma. Eso sí es una posibilidad, por supuesto, porque sí ha pasado y por ende sí puede volverse a dar, no lo dudo. Pero en lo que respecta que el último ande hablando en todos los idiomas por todo lado y que enseñe, que dé la doctrina en todos los idiomas, eso sí no lo veo ni siquiera viable. No habría suficiente tiempo para hacer eso en 3 años y medio. Entonces vuelvo a leer rápidamente. Dice, Efraín está en todas las naciones. Efraín sí. Dice, pregunto porque si Efraín hay escogidos, dice salen los pocos, pero es que al decir los pocos suena a que se refiere a todos, pero como dije, solo 12,000, solo pocos de los pocos. Entonces el mensaje del último tendría que estar disponible en esos idiomas. Lo más posible, como dije, que el último tenga que hablar en los 70 idiomas y darle enseñanza a los 70 idiomas, porque no habría suficiente tiempo para dar toda la doctrina. O sea, 3 años y medio tendría que multiplicarlo por 7. 70, perdón. Entonces, lo de Yosef cuando recibe los 70 idiomas representa cómo el último se va a convertir en el líder de todas las naciones al salir del Seol, como Yosef al salir de la cárcel. Sin embargo, repito, de fijo el último puede recibir el don de lenguas para hablarle a alguna persona si es necesario en algún idioma que no hable desde su nacimiento, como chino o lo que sea, digamos, un idioma diferente al que nosotros los que estamos ahorita en el programa conocemos. Por otro lado, como mencioné en Isaías, leímos que el último viene hablando un idioma de confusión, es decir, un idioma del fin de los tiempos, y como ya he explicado, el idioma universal de hoy en día del nuevo orden mundial es el inglés, y por otro lado la mayoría de los israelíes se encuentran en lugares donde se habla español, por ende esos dos idiomas son muy particulares para la interpretación de ese verso, y dice que vendrá hablando un idioma, no dice que vendrá hablando 70 idiomas, entonces aunque puede ser uno o el otro, o aún bilingüe, que hoy en día no es tan difícil ser bilingüe, y muchos latinos, bueno, dependiendo al menos
en algunos lugares llegan a ser bilingües por la necesidad de trabajo y demás. Bueno, del último, en Isaías se habla de que viene hablando un idioma, no dice que 70. Bueno, y algo tan importante que dije ahora de cómo en Oseas 4:6 dice que su pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, tristemente, los muchos no van a ser destruidos porque pobrecitos, van a ser destruidos porque no les interesó buscar el conocimiento. O sea, el conocimiento va a estar disponible, sin embargo la gente no lo va a buscar. Hoy en día es posible encontrar muchas cosas, y, o sea, en sí es posible encontrar cualquier información y traducirla. Entonces eso también viene siendo parte del esfuerzo y del deseo de conocer, el deseo de investigar, el deseo de buscar. Sin embargo, la mayoría de la gente quiere que las cosas le lleguen automáticamente, y eso la mayoría de las veces no sucede, a menos de que se dé la gran misericordia del favor de Yahweh y uno tenga los ojos abiertos como para recibir las cosas cuando se le presentan. Entonces, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Entonces eso quiere decir que mucha gente, la mayoría, o sea, los muchos que van a tener que morir en la gran tribulación, van a morir por haber rechazado el conocimiento que estaba disponible, por no haberlo buscado, etc. Eso significa también, como decía, que no quiere decir que la doctrina tenga que estar de fijo en los bueno, por cierto, también en la escritura el número 70 representa todas las naciones. Los 70 idiomas eran los 70 idiomas de todas las naciones, principalmente, obviamente, cuando se escribió. Pero hoy en día hay cientos de idiomas y de dialectos. Por ende, si hablamos de que tiene que hablar todos los idiomas, tendría que hablar todos y todos los dialectos, lo cual no es algo lógico ni es algo que aparezca en la escritura específicamente profetizado. Y como decía, Apocalipsis 14:6, pues sí es una muestra de cómo el último es Micael, que viene con la revelación que tiene que dar al mundo entero. Quería que me explicaras sobre los tres Satanás, por favor. Tal vez yo ya lo hayas explicado, pero por ahora solo puedo escucharte por la radio, no puedo buscar los dos programas. Ahora bien, los tres Satanes. En el judaísmo se ve a Belial como Satanás, otro nombre de Samael. En el judaísmo Samael es Satanás. En el cristianismo Lucifer es Satanás. Y en la escritura, curiosamente, el término Lucifer no aparece, solo en la versión latín, que es la traducción de Heilel en hebreo, Heilel, de Isaías 14. Samael no aparece como tal, y uno que sí aparece curiosamente en Levítico, en un capítulo muy particular y un evento muy importante que fue reflejado con Yahushua y Barrabás, es el macho cabrío que se enviaba a Azazel, así como Barrabás fue liberado. Entonces, mi punto es que para los cristianos Lucifer es Satanás, y el término Lucifer en realidad así como tal no está en la escritura. Para los judíos Samael es Satanás, y el término como tal no está en la escritura. De Azazel nadie habla, y ese es el nombre que está exactamente así en la escritura. Entonces, ahora, ¿quién es quién? Samael es el nombre que se le dio al primer ángel que fue creado, del cual salieron el resto de los ángeles del segundo cielo. Este ángel, una vez que hizo todos esos ángeles y un montón de dimensiones en el segundo cielo, diferentes realidades, por él ser una creación y Yahweh ser espíritu, la creación, que se llamaba en ese momento Ariel, pensó ser el Todopoderoso, y dijo que él había sido el que había hecho todo, y en ese momento se le reveló que se equivocaba y que era ciego espiritualmente, y se le cambió el nombre a Samael, que se traduce como poderoso ciego o el veneno del poderoso. En ese momento uno de sus hijos, Heilel, dio alabanza a la luz que se manifestó para revelarle la verdad a Samael, y por esa alabanza y el reconocimiento de la justicia de Heilel hacia la luz, Yahweh le dio una parte de luz para que reinara sobre todas las realidades que había formado Samael, su padre. Entonces en ese momento se empezó a llamar el poderoso de las fortalezas, o Heilel, que se conocería como Lucifer, porque se le dio una porción de luz para que funcionara como una guía, para que funcionara como líder en el segundo cielo, vuelvo y repito. A su vez, una vez
que el hombre fue creado, quería ser adorado, quería ser él el poderoso del ser humano, y fue y engañó a Eva como la serpiente, y se convirtió en el segundo Satán en caer del favor de Yahweh. Años después, unos 1700, 1900 años, dependiendo de la escritura que leamos, 200 ángeles bajaron del cielo, y entre esos estaba Azazel, que se convirtió en el tercer Satán, el tercer ángel caído, en ser un enemigo de la humanidad. Entonces, esos tres, Samael, Heilel y Azazel, vienen siendo los tres satanes. Samael representa, es como el poderoso de los ateos. Los que dicen que no hay poderoso es porque están ciegos, por eso es el poderoso ciego. Es el que rige a los que están ciegos espiritualmente, los que no son capaces de reconocer lo espiritual, y por ende terminan idolatrando la creación sin darse cuenta. Se adoran a sí mismos, su cerebro, sus fuerzas, su éxito, o a una persona, etc. Y está muy conectado con los pecados de los hombres, los pecados en los cuales los hombres son más débiles. Heilel, Lucifer, está conectado con los pecados en los cuales las mujeres son más débiles. Por ejemplo, la vanidad, porque quería ser como Yahweh, así como Eva quería ser como Elohim. Mientras que Samael, los pecados que son como las debilidades del hombre, porque el hombre, al ser cabeza, termina volviéndose orgulloso y pensando que es el único que existe, sin darle su lugar a Yahweh. Y Azazel viene siendo los pecados conectados con los hijos, los pecados de rebelión, rebeldía, como la apostasía. Entonces, así como Samael está conectado con los ateos y los que se alejan de la verdad, los que se alejan de la Torah, y por ende también los paganos. Por eso los paganos hacían sacrificios para los demonios. Los demonios son también engendrados, por decirlo así, por Samael con Lilith, después de haber él engendrado los ángeles antes de convertirse en Samael. Y una vez que, por cierto, Heilel recibió la luz para ser el líder de esas realidades, Samael tuvo tanta envidia de que ahora era más poderoso que él había sido, que la muerte salió de Samael, y de ahí salió el ángel de la muerte. Entonces Samael está conectado con la muerte. Hay quienes lo llaman el ángel de la muerte, pero la muerte salió de él, entonces se puede ver como que fue otro de sus engendros. Entonces, así como Samael está conectado con lo pagano y con los ateos por la ceguera espiritual, como los paganos adoran demonios o animales, y los ateos a sí mismos terminan cayendo en lo mismo, Lucifer es el que engaña a los religiosos, a los que buscan usar la Torá, por ejemplo, pero para acusar, para condenar, porque él es el acusador y el que se hace pasar por más puro que otros, el más santo que tú. Esa característica de muchos, esa cualidad o la forma en que mucha gente se comporta en la religión, que se consideran superiores a otros, y eso viene de Lucifer. Entonces esas religiones, o las personas que estén en una religión y se comportan de esa manera, es porque sin entenderlo están llenos de ese espíritu. Y por otro lado está el espíritu de Azazel, que es el del falso Mesías, el ángel caído Azazel, que es el que es la representación del falso Mesías. Entonces, por eso Lucifer, que es Zeus, se hace pasar por, como lo llaman, Dios. Dios viene de Zeus, y por eso nosotros no utilizamos ese término, porque la escritura dice que Zeus es Satanás, y si Dios viene de Zeus, entonces Dios es Satanás, y por eso les digo que vendría siendo Lucifer, al que mucha gente termina adorando en el engaño. Y Azazel viene siendo la doctrina falsa del Mesías, o sea, la del falso Mesías, el espíritu de error. Y por otro lado, además de esos tres, está la que llaman la Madre de Dios, que es el espíritu de sabiduría diabólica, que en Jeremías aparece como la reina del cielo. Espero que con esta explicación haya quedado algo claro, puesto que sí es un tema profundo y de hablar mucho. Entonces, espero con eso. Corta, dice: según la profecía de las 70 semanas, ¿podría explicar en cuál nos encontramos y por qué? Estamos entre la 69 y la 70. Ya terminó la 69 hace 2000 años, cuando Yahushua murió,
porque en Daniel 9 dice que después de las 69 semanas, dice las 7 y las 62, que son 69. Porque primero pasarían 7 para construir Jerusalén y después 62 para que llegara Mashiach. Entonces, desde el decreto de Artajerjes para construir Jerusalén, que inició con el decreto de Ciro, habrían 7 semanas, 7 por 7, 49 años, y después 62 semanas. Esas 62 semanas, más las 7 semanas, serían 483 años. Entonces, desde el decreto hasta Mashiach, 483 años habrían. Y se dio al pie de la letra. Yahushua vino, murió en el tiempo que se reveló en Daniel 9. Entonces, semana 69. Pero como está escrito, se abriría un tiempo para que los gentiles pudiesen llegar a la verdad, a la doctrina, o escuchar la verdad y aceptar a Mashiach, y así poder entrar los de Efraín de las multitudes en el redil del Padre. Sin embargo, después de ese tiempo de los gentiles, cuando el tiempo de los gentiles se acabase, el tiempo que Yahweh da para que las naciones se den cuenta de la doctrina, entonces iniciaría la última semana de Daniel, que es la semana 70, o sea 7 años, que son los últimos 7 años de la historia humana como la conocemos. Y me pregunta que en cuál estaríamos. Como dije, estaríamos por empezar esa semana. Como he venido diciendo, esa semana última, esos últimos 7 años están para empezar en cualquier momento, tanto así que este año lo esperar hasta este tiempo en el que nos encontramos para ver si la guerra mundial empezaba. Y quedan como 2 meses de tiempo en el que puede empezar la tercera guerra mundial, y así sabríamos que ya empezaron los 7 años. Sin embargo, por diferentes razones, continúo diciendo que puede ser el próximo año. O sea, ya que ha pasado tanto tiempo y hay cosas que no han pasado, aunque sí, o sea, sí han habido, digamos, la guerra de Armenia y otras cosas, nada raro que con lo que está pasando en Estados Unidos se dé guerra civil y tal vez hasta seria. O sea, Estados Unidos sí parece estar en problemas, más con la forma en que se está dando estas elecciones, el resultado, la forma en que se está dando. Es sorprendente ver cómo aquellos que venían acusando todo el año todos los 4 años de trampa, ahora parece ser que están haciendo trampa. Entonces es muy particular lo que está pasando en Estados Unidos. No dudo que pueda haber guerra civil, y aún si hay guerra civil, como he dicho, no sería guerra mundial, entonces no podría decir que ya es el inicio de los 7 años. Entonces, como siempre he dicho, una vez que empiece la tercera guerra mundial, sabríamos que estamos en el primer año de los últimos 7, el primer año de la semana de Daniel. Y ya al final de ese año, por si algo, no es que con la tercera guerra mundial inician los 7 años, no. Con la tercera guerra mundial sabríamos que ya vamos por el segundo sello, o sea, sabríamos que ya estamos al final del primer año de los últimos 7. Espero con eso quede claro. Podría explicar Génesis 30, 14 al 18. Dice Génesis 30, 14 al 18. En el tiempo de la siega del trigo halló Rubén en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea, su madre. Las mandrágoras son unas plantas, hay quienes dicen que son una raíz que tiene forma de humano. En sí se habla de que a esto se refería estas mandrágoras que aparecen en la escritura. Son una planta que funciona para que la mujer se haga fértil. Y se dice de hecho que entre las plantas, entre los frutos o los alimentos, Yahweh hizo que el color de una fruta, por ejemplo, o la forma, también revele para qué parte del cuerpo funciona. Entonces, curiosamente, estas mandrágoras tenían forma como de hombre y servían para que la mujer pudiese dar a luz. Entonces, en el tiempo de la siega del trigo, halló Rubén en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió: ¿te parece poco que hayas tomado mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? En el sentido espiritual, esto sería como Lea, los muchos, reclamándole a Raquel, los pocos, por el hecho de que los muchos pensaban ser la mujer y
Jacob, que representa a Mashiach, amaba más a Raquel, que representa a los pocos. Entonces Mashiach ama más a los pocos, y por eso los muchos se enojan con los pocos, como si fuera culpa de ellos, mientras que son los muchos los que no quieren seguir al Cordero por donde quiera que va, que es lo que hace que el Cordero ame a los pocos, como lo vemos en Apocalipsis 7. Entonces, Rubén quiere decir he aquí el hijo, o he aquí un hijo. Y el tiempo de la siega representa la cosecha de Apocalipsis, cuando los 144,000 son recogidos, y los muchos también, pero primero los pocos escogidos, que son como el trigo. Y en ese tiempo, días antes de la cosecha, pero, o sea, la cosecha es cuestión de días. Me refiero cuando alguien cosecha un campo, bueno, depende del tamaño del campo, no todos no se cosechan en un día. Y dependiendo de las frutas y todo, se cosechan en varios días. Es un periodo de tiempo, el tiempo de la cosecha. Mi punto con esto es que el periodo de la cosecha iniciaría con la muerte de los 2 testigos, porque ya ahí se cierra la puerta de misericordia y los escogidos huyen y se preparan para ser cosechados. Entonces, en el tiempo de la siega del trigo, halló Rubén en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ella respondió: ¿te parece poco que hayas tomado a mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo: pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Dormirá contigo esta noche. Entonces Raquel, como ella quería tanto tener hijos, permitió que su marido Jacob esa noche estuviera con Lea, que era su otra esposa, pero no es como que el marido estaba con quien le daba la gana, digamos, una noche con una, otra noche con la otra y así, sino que vivía con una y, digamos, después de un periodo vivía con otra, y fue en esos periodos donde estas quedaron embarazadas. Me refiero a Lea, Raquel y también Bila y Silpa, que eran sus otras 2 esposas. Sin embargo, tenían un nivel de concubina que es menor al de esposa. Por eso, principalmente Raquel y Lea, que representan a los pocos y a los muchos. Entonces dice: Raquel dijo: pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Lo cual es particular porque es como el hecho de que el último, que es como Jacob, viene al mundo y muere porque los muchos lo matan o lo mandan a matar. O sea, de hecho es el falso profeta el que los mata. Entonces sería el líder de los muchos el que mata a los 144,000, o sea, los manda a dormir. Raquel, la congregación, permite que el último duerma con Lea, o sea, que el último sea muerto por los muchos. Pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. A la tarde, cuando Jacob volvía del campo, salió Lea a su encuentro y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Entonces, a través de el Jacob dormir con Lea, o a través de el último morir a mano de los muchos, dormir, que representa morir, nace Yosef, que representa el último resucitado. Entonces, llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Elohim oyó a Lea, que concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Elohim me ha dado mi recompensa, por cuanto di a mi sierva a mi marido. Por eso lo llamó Isahar. Entonces, con esa noche en la que durmió Jacob con Lea, se dio la recompensa, se dio Isahar. Eso representa que cuando el último muere por mano de los muchos, se da la recompensa a los pocos, y aún a los muchos que sí son resucitados, justificados. Obviamente aquellos que no tuvieron nada que ver con que mataran a los 2 testigos. Entonces por eso el nombre de este que nació aquí se llama mi recompensa. Fue recompensada Lea por lo que hizo, por su humildad, por lo que menciona aquí, por cuanto di mi sierva a mi marido, por el hecho de que le había dado a la otra esposa, que era concubina y era sierva de Lea. Dice en Génesis 4, del 8 al 13, en el 13, Caín dijo a Yahweh: mi crimen es demasiado grande para no ser perdonado. Se lee como perdón y no fue perdonado. ¿Lo explica? Ok, Génesis 4, del 8 al 13. No sé cuál traducción estará leyendo, porque en realidad no dice perdonado, dice para ser cargado.
Por eso habla del peso de su culpa. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Yahweh preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Yahweh le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió a Yahweh: grande es mi culpa para ser soportada. En hebreo dice: y dijo Caín a Yahweh: Gadol, grande, Oni, mi iniquidad o mi pecado, mi culpa. Parece que dice sí, pero bueno, de Nasá, para ser cargada o elevado, levantado. Entonces él decía: es demasiado del pecado, la culpa, como para yo poder cargar con esto en mi vida. Entonces es por eso que Yahweh lo perdona a medias. Ok, voy a explicar un poco más. Cuando Adán comió del fruto y Yahweh se le presenta para preguntarle por qué comió, en vez de Adán pedir perdón porque no sabía lo que era el arrepentimiento, lo que hace es echarle culpa a la mujer, y la mujer le echa la culpa a la serpiente, que eso es lo más común y lo que sale del instinto de la carne, echar la culpa a otros sin reconocer su propio error, lo cual es claramente un gran error. Caín reconoció por lo menos que la culpa por su pecado era demasiado grande. Como Yahweh vio su reconocimiento de lo grande de su pecado, le quitó la mitad de la culpa o del castigo. ¿Por qué? Porque él se arrepintió a medias, que es como el remordimiento. Una cosa es arrepentirse por darse cuenta de lo que hizo y pedir perdón, reconociendo el error, y otra cosa es arrepentirse por miedo al infierno, arrepentirse por miedo al castigo, no por que se arrepiente de haber hecho algo malo, sino porque se arrepiente de que lo agarraron, y eso no es verdadero arrepentimiento. Por eso es que aún así fue castigado Caín, pero se le quitó un poco porque al menos reconoció. Pero repito, hay dos formas de arrepentirse, y digo esa palabra para que me entiendan, porque en realidad el arrepentirse por miedo no es arrepentimiento genuino. El arrepentimiento por amor es el verdadero arrepentimiento, cuando nos arrepentimos porque amamos a Yahweh y no queremos fallarle, porque queremos complacerlo, queremos cumplir sus mandamientos. Entonces, vamos a ver, porque la pregunta decía: Caín dijo: Yahweh, mi crimen es demasiado grande para no ser perdonado. Se lee como perdón y no fue perdonado, lo explica. Sí, como le digo, me imagino que es su traducción, porque ahí no dice perdonado en lo absoluto, dice cargado, para ser llevado. Que también eso se conecta por otro lado, y tal vez por eso lo tradujeron así, con el hecho de que Yahushua cargó nuestros pecados en el madero. Y como al él cargar nuestros pecados en el madero fuimos perdonados por Yahweh, quizá el traductor de esa versión haya puesto para ser perdonado, porque conectó el ser cargado con los pecados que cargó Mashiach. Por eso es un error de traducción que puede causar errores de interpretación, como el que estaba usted entendiendo, por decirlo así, con lo que me dijo acá. Entonces, al Yahushua cargar nuestros pecados, fuimos perdonados por Yahweh. Imagino que eso es el punto al que se refería el traductor cuando decidió utilizar esa palabra de perdón para cargado. Menciones a Patricia, dice: ¿podría comentar Santiago 4:11? ¿Y por qué Dan no tuvo heredad? Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El murmurar es muy negativo. Vemos en la escritura cuando los israelitas murmuraban de Moshe, y Yahweh a cada rato los tenía que castigar. Cuando Miriam murmuró de Moshe, le dio lepra, porque el hablar cosas negativas de otros es muy negativo, es muy malo para el alma, y se puede llegar hasta manifestar en una enfermedad de la piel. Entonces,
Normalmente los pecados del habla se manifiestan como enfermedades de la piel. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la Torá y juzga a la Torá. Porque la Torá nos dice que debemos amar al hermano como nosotros mismos. Si no amamos al hermano, al condenarlo, estamos entonces juzgando la ley como mala, puesto que no estamos haciendo lo que dice, o estamos pensando que lo que la ley dice no es lógico o no es bueno ponerlo en práctica. Entonces, si uno juzga para condenar, que eso es a lo que se refiere acá, a alguien, o si juzga por las apariencias a alguien, esa persona está juzgando a la ley. Porque, repito, al actuar como la ley dice que no actuemos, está diciendo que la ley no es buena. Dice, pero si tú juzgas a la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino juez. Entonces una persona cuando empieza a condenar a otros, termina en ponerse como juez, no en el que cumple la Torá, y termina siendo como Lucifer. Espero haya escuchado lo que expliqué ahora de los 3 satanes. Aquí representa a Lucifer, el hombre que agarra la ley para acusar a otros. Al final no la cumple, sino que más bien se considera juez. Como Lucifer se considera el acusador. Y se quiso poner en el nivel de Yahweh, que es el juez. Ahora esta otra pregunta que me dice aquí, ¿y por qué Dan no tuvo heredad? Si quiere me manda un verso de la escritura específico al que me pueda referir. Porque no sé a qué se refiere exactamente. En sí, lo que representa es como Dan, en Génesis 49 dice que la serpiente que picaría el caballo y caería el jinete para atrás, saldría de Dan. Dan es representado por una serpiente, de donde sale la bestia que mata al último, el testigo como Moshe, que viene en un caballo blanco. Por eso Dan pica al pica al caballo para que el jinete caiga. Entonces de Dan va a salir el que va a matar al último, o influenciar para que maten al último. Y en Apocalipsis 7, cuando se menciona los 144,000, no se menciona la tribu de Dan, por esa misma razón, entre otras cosas, que por cierto estoy por publicar esta semana en losdelcamino.net. Pueden ir ahí a buscar el libro si desean leer el capítulo 7 que hablo de este tema. Dice por acá, explica Ezequiel 18:4. Reina Valera dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, si el alma del Hijo es mía. El alma que pecare esa morirá, o sea, destruida. Explica. Pues no sé exactamente qué necesite que le explique. Me parece que es demasiado directo. Lo leo por acá nuevamente. He aquí que todas las almas son mías. O sea, Yahweh hace lo que le da la gana con las personas, porque el alma de cada persona le pertenece al Creador, al Todopoderoso. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Para Yahweh no hay diferencia entre un padre y un hijo, porque todos los hizo Yahweh. Y curiosamente, si incluimos la reencarnación, curiosamente hay a veces abuelos que vienen como hijos de los padres. Entonces, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. En Ezequiel 18 se está hablando de lo que Yahweh vendría a hacer a través de Yahushua el Mesías. Porque antes de Yahushua se habla de las maldiciones generacionales, que aquel que odia a Yahweh será maldito hasta la 4ª generación, pero aquellos que amen a Yahweh serán benditos por 1000 generaciones. Entonces, de ahí se dio que la gente empezara a decir el dicho de que los padres comen las uvas agrias y a los hijos les da de entera, que hace alusión a que los padres pecaban y los niños salían con enfermedades, salían con problemas. Entonces la gente decía, el padre es un pecador, y el hijo terminó pagando. Entonces Yahweh promete que llegaría el día, porque las almas son de él y él hace lo que él quiere, cuando por lo que Yahushua haría con su sacrificio, las maldiciones generacionales serían rotas. Por ende, ya la gente que cree, o bueno, los que han llegado, porque no necesariamente tiene que creer, pero que han llegado a conocer de que el Mesías vino, murió por nuestros pecados, crean o no crean, ahora morirían por su propio pecado. Si una persona es hijo del hombre más pecador del mundo y de lo peor, si ese hijo
confiesa a Yahushua como su soberano, cambia de padre porque se vuelve hijo de Yahweh y por ende ya no tiene maldición generacional, más bien ahora tiene una bendición eterna. Entonces Yahushua, al convertirnos en hijos, al hacernos nueva criatura, al morir a nosotros mismos, etcétera, etcétera, rompemos la maldición generacional y a partir de ahí lo que pase es por pecado propio. Ahora sí haya quedado claro. ¿Cómo debe ser el atavío de una mujer y se puede utilizar prendas con estampados de la naturaleza y prendas negras o eso abre portales malignos? Bueno, si no, ¿cómo lo puedo poner? Y debe ser recatado, como dice la escritura, con modestia. Recatado y con modestia. Tratar de no andar buscando llamar la atención demasiado. Es muy común que la mujer quiera llamar la atención y por eso usan maquillaje, por eso usan ropa llamativa bueno, todo lo que usan las mujeres que es para llamar la atención, sea como sea. Y no solo llaman la atención de hombres, sino también de ángeles. Por eso es que Pablo habla de no utilizar el cabello muy arreglado, y de que cuando se ore y se profetice, la mujer utilice un velo para cubrir su cabello, porque en ese momento se abren los cielos y los ángeles pueden caer al ver a la mujer, como sucedió en el tiempo de Noé y de fijo ha sucedido desde ese tiempo hasta acá. Entonces, deben ser recatadas. Si usted está cubierta con la sangre del cordero, o sea, si usted cree en Mashiach, la ropa por el color no la va a afectar. El problema es si usted se pone una ropa de una persona que está en pecado. Si usted se pone ropa de alguien que vive en pecado, eso la puede influenciar un poco. Es como le puede transmitir un poco de esa energía de pecado que la otra persona emana por la forma en que vive. Entonces no es recomendable usar ropa de otras personas, y si, o sea, si es el hecho, porque hay personas obviamente que tengan necesidad y reciben ropa regalada y cosas así, obviamente lo ideal sería orar por esa ropa, orar por la ropa para que Yahweh la purifique, así como también se lava la ropa, lavarla espiritualmente de cualquier energía. Pero en lo que respecta al color de la ropa, como que le llegue a afectar, no. Y entiendo eso porque se habla, digamos, el color negro atrae cosas y se ve como negativo, y de hecho en la escritura habla un poco al respecto, y lo menciono por el hecho de que en el judaísmo más bien todos visten de negro, lo cual es muy particular, que es para adoración a Saturno. Entonces no quiere decir que si usted viste con una blusa negra está adorando a Saturno, no. Pero si las personas que adoran a Saturno visten de negro porque es parte del uniforme, parte del ritual. Usted, por ponerse una prenda que tenga ese color, no está cayendo en lo mismo, porque usted no está adorando a Saturno, ni le está siguiendo, ni lo está usando para honrarle, por ejemplo. Y claro, puede usar estampados. Obviamente, en lo que respecta a imágenes que Yahweh nos prohíbe, son imágenes de lo que la gente llama dioses. Entonces, no ponerse una camisa con una imagen de Buda, con una imagen de Jesús, con una imagen de María, eso es pecado, porque está propagando más esa mentira. Pero sí, es cuestión principalmente del recato, el no tratar de llamar mucho la atención, el no caer mucho en la vanidad, porque el problema con llamar mucho la atención, además de lo que mencioné de los ángeles, por otro lado, es que, como estaba mencionando ahora, los hombres tienen unas debilidades diferentes a las mujeres. Algunas se comparten y algunas, el hombre es más fuerte su debilidad que el de la mujer. Entonces, al la mujer no entender esas debilidades del hombre, piensan que la forma en que se vistan, la forma en que actúen, no tiene ninguna influencia en lo que el hombre vaya a sentir o hacer, o piensan que así como ellas se pueden controlar, los hombres se pueden controlar, y no todos los hombres. Tristemente hay muchos hombres que al alejarse tanto de Yahweh se comportan más y más como su carne les manda, por ende como animales, y no son capaces de controlarse porque los animales al menos no tienen la razón y la inteligencia que tiene un ser humano, y los seres humanos que se comportan como animales, al utilizar todo el libre albedrío y inteligencia que el Padre les ha dado, pueden llegar a hacer mucho mal. Y eso lo digo por un montón de cosas que se dan en este mundo y que cuando se hablan
Hay muchas mujeres que reclaman de que como los hombres son así, asá, y tienen que entender primero que todo que no pueden generalizar, no todos los hombres son iguales, y tienen que entender que los hombres son diferentes de las mujeres, y por eso es que se dan muchos problemas de ese tipo. Y por ende es muy inteligente que la mujer tenga cuidado de cómo se viste, porque puede llamar la atención de algo muy negativo en su vida. Pero bueno, espero con eso quede claro. Dice por acá, ¿podría explicar Génesis 49, 5 al 7? El verso 6 tiene algo que ver con la iglesia católica. Dice por acá, Génesis 49, Shimeón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas. Bueno, como hablé ahora al inicio, hay tres satanes, Samael, Lucifer y Azazel. Y como dije también, en Levítico es donde se menciona Azazel. Rubén cometió un pecado por el cual se le quitó la primogenitura. Simón y Leví fueron y destruyeron toda una ciudad y después otras naciones, porque la ciudad primera, el príncipe de la misma violó a Dina, la hermana de ellos. Entonces ellos fueron y destruyeron toda la ciudad. Y es por eso que Jacob les dice esto aquí: Shimón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas. Entonces, si usted lee Génesis 49, las primeras tres bendiciones, entre comillas, son en realidad como maldiciones, porque Rubén, Shimón y Leví, por lo que hicieron, llegaron a ser una representación espiritual de Samael, Heilel y Azazel. Por eso Rubén, he aquí el hijo, porque Samael fue el primer ángel hecho, y de él salieron todos los hijos de Elohim, o sea, los ángeles. Después viene Heilel, que es el que utiliza la ley para acusar. Curiosamente, de Shimón salieron muchos de los escribas y muchos de los que acusaron a Mashiach para matarlo. Y Leví es como el libro de Levítico, donde aparece Azazel, representa a Azazel. Azazel fue el que le enseñó a los hombres a hacer armas de guerra en el tiempo de Enoch. Entonces es muy particular que dice Simeón y Leví son hermanos, igual que Heilel y Azazel son hermanos, hijos de Samael. Armas de maldad son sus armas. Entonces hay que entender que Rubén, Simeón y Leví no son satanes. Simeón, Rubén y Leví no son ni siquiera impíos, son hombres apartados, pero cometieron un error específico en sus vidas que llevó a que esto se escribiera. Y esto se escribió para llevarnos a nosotros a entender cómo antes de Yahushua el Mesías, que vino de Yahudá, habrían tres ángeles caídos que se comportarían en cierta forma como lo hizo Rubén, Simón y Leví. Entonces, Shimón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas. En su consejo no entre mi alma. Por eso nosotros y Mashiach, que es el alma de Yahweh, no debe entrar en el consejo de los satanes, no debe entrar en el consejo de los falsos Elohim, en la doctrina falsa. El último viene y es enseñado esa doctrina, pero sale porque entiende que no debe seguir el consejo de la mentira. Y por otro lado, Yahushua fue tentado por Satanás, pero no siguió el consejo de Satanás, no escuchó la mentira que le decía Satanás para engañarlo. Simeón quiere decir escuchado. Como dije ahora, cuando Samael cayó, Heilel cantó una canción y fue escuchado. Shimeón, eso muestra cómo Heilel está conectado con Shimeón. Fue escuchado por lo alto, el Altísimo, y por eso se le dio una luz para que gobernara. Entonces, después dice: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Así como dije que mataron toda una ciudad de Shechem y después otro montón de naciones que llegaron a atacarlos. Por otro lado, de Shimeón y Leví, como dije, salieron la mayoría de los que rechazaron a Mashiach y lo mataron. De Leví salieron los sacerdotes, los fariseos, y de Shimeón, como dije, muchos escribas. En su furor mataron hombres, como mataron a Mashiach, y en su temeridad descarretaron toros, como van a matar al último, que es como un toro. De hecho, dice descarretaron al toro. En hebreo dice shor, no dice shorot.
O sea, no dice, o Shorim, no dice toros, dice toro, que repito, representa el hecho de que matan al último, como mataron al primero. Dice, maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. Entonces Shimeón y Leví fueron esparcidos por todo Israel. Por un lado, Shimeón, como era tan fuerte, Yahweh no los podía dejar juntos, hizo que se esparcieran entre las tribus. Y Leví, como eran sacerdotes, no tenían heredad, entonces se esparcieron también entre las tribus, y también eran fuertes. Por eso todo lo que se menciona acá. Ahora, no sé exactamente por qué o a qué se refiere con que si tiene que ver algo con la Iglesia Católica. O sea, lo único, como dije, estos líderes utilizaron a los romanos para matar a Mashiach, pero y catolicismo ya salió de Roma, pero así es la única conexión que veo. ¿Podría ayudarme a entender mejor Apocalipsis 12, la mujer y el dragón? Sí, en resumen, bueno, a Yahuhanán, conocido como Juan, se le da una visión de lo que sucedería en el fin de los tiempos, y la visión se le da a través de el firmamento, las estrellas que están en el firmamento. En sí, la Virgen es la constelación de Virgo, que Yahuhanán ve que está iluminada por el sol, como el sol de justicia, Yahushua, la luz del mundo. La constelación de Virgo, que representa a la Virgen, en sí, en todo lo que es la profecía de Apocalipsis 12, representa la congregación escogida. Así como en lo literal, Yahushua nació de una virgen. Pero Apocalipsis 12 no se refiere a Miriam, la madre de Yahushua, sino que se refiere a la congregación de la cual sale el último, conocido como la segunda venida. Entonces, a Yahuhanán se le da una visión en la cual él ve a Virgo iluminada por el sol con una corona de 12 estrellas por las 12 tribus, y está embarazada y da a luz un hijo que se va a convertir en el rey de reyes. Todo eso curiosamente se dio en el 2017, se dio una señal en el cielo en la que Virgo estaba con 12 estrellas, eran 9 estrellas de Leo más las 3 planetas, Mercurio, Venus y Marte. Y Virgo había tenido en lo que eso sería su vientre en la constelación a Júpiter por 9 meses y dio a luz para las fiestas del séptimo mes del 2017. Eso fue una señal muy particular que muchos consideran que fue un cumplimiento de Apocalipsis 12, anunciando que ya la congregación estaría por dar a luz al último. Ahora bien, en resumen, lo que dice Apocalipsis 12, a través de esa señal que se le da a Yahuhanán y que ve en el firmamento, representado por Virgo, es que, como prometió Yahweh a Moshe en Deuteronomio 18, él le dijo que levantaría a un profeta como Moshe de entre sus hermanos. Entonces, como el profeta como Moshe, que yo también menciono aquí como el testigo como Moshe, puesto que ese profeta como Moshe es uno de los 2 testigos de Apocalipsis 11. Y Yahweh le dijo que él se levantaría de en medio de sus hermanos siendo el pueblo de Israel, que es representado por una mujer virgen. Y ese profeta como Moshe, el hijo de esa virgen, que nace una vez que resucita, porque el último viene a predicar por 3 años y medio, lo matan, 3 días y medio después resucita, igual que Yahushua resucitó. Entonces, una vez que el último, la segunda venida, testigo como Moshe, resucita, ese es su verdadero nacimiento, y ahí se cumple lo que vemos en Apocalipsis 12, que la Virgen da a luz un varón que va a regir a las naciones con vara de hierro, pero este varón es arrebatado para Yahweh y para su trono. Eso es cuando el testigo como Moshe en Apocalipsis 11 resucita y asciende al cielo, porque oye una voz que lo llama, y ahí recibe la autoridad. Cuando recibe la autoridad va y pelea contra Satanás, Lucifer. Por eso en Apocalipsis 12 dice que la Virgen, una vez que da a luz, se va al desierto a buscar un lugar, y el Micael, el Malaj, saca al dragón del cielo. Eso quiere decir que el último, una vez que resucita, asciende y recibe la autoridad, resulta ser Micael, quien una vez que tiene autoridad
saca a Satanás del cielo y lo echa a la tierra. Cuando Satanás cae a la tierra, como el dragón que se convierte en serpiente al caer a tierra, como aparece en Apocalipsis 12, Satanás va a ir detrás de la mujer que dio a luz al varón que lo sacó del cielo, porque como perdió ante ese varón que aparece como Micael en Apocalipsis 12, entonces enojado cae a la tierra y se va a vengar de su madre, básicamente de su congregación. Pero la congregación, como le dijo Yahushua que tenía que hacer en Mateo 24, Lucas 17 y Marcos 13, cuando vieran la abominación desoladora, debían huir. Entonces el dragón no va a encontrar a los escogidos que quiere matar. Y en ese tiempo, cuando los está buscando, Yahweh los arrebata, los cosecha y los lleva al lugar preparado para que sean ahí sustentados por 1260 días, o sea, 3 años y medio. Como el dragón no logra matar a los pocos escogidos que fueron cosechados y que fueron la mujer, la virgen que dio a luz al varón que regirá las naciones con vara de hierro, entonces el dragón enojado se va detrás de su descendencia, que quiere decir el resto de gente que queda, que dice creer en el Todopoderoso, pero que no era parte de los pocos, o sea, los que aquí llamamos los muchos. Espero eso haya quedado claro, es bastante información y es mucha cosa, pero les recomiendo entrar a el canal nuestro de la congregación que se llama El Camino de Yahweh, pero escribe Yahweh YHWH, El Camino de YHWH. En ese canal de YouTube, que es el de nuestra congregación, puede ver ahí los estudios de Apocalipsis. También puede entrar a los del camino.net e ir a la parte de Yahweh, la parte de videos y ver el estudio de Apocalipsis. Y puede ver el capítulo de Apocalipsis entero donde explico todo eso con todos los detalles de cada verso. Pero sí, en resumen, la mujer es la congregación, da a luz al testigo como Moshe, el cual recibe autoridad para sacar a Satanás del cielo, y una vez que saca a Satanás del cielo, se va detrás de la mujer, la congregación, la cual tiene que huir a las montañas o al desierto, dependiendo de donde esté en la tierra, y en ese momento Yahweh la cosecha, la arrebata y se la lleva al lugar preparado para sustentarla ahí por el resto de lo que queda de la última semana de Daniel. Y como el dragón no puede matarla, va y mata a los muchos. Y ahí está el resumen. Continúo. Dice por acá una pregunta: ¿lo del Triángulo de las Bermudas es invento del hombre o realmente pasan cosas en ese sitio? Pues nunca he tenido la oportunidad de ir o de experimentarlo, pero según lo que he leído sí parece ser muy verdadero. De hecho se cree que hay 2 puntos iguales en la Tierra, o bueno, 2 lugares que dentro de un triángulo suceden eventos muy extraños. Parece ser como que el velo que hay entre el tiempo y el espacio ahí es muy delgado y a veces la gente lo traspasa. Entonces hay quienes creen que la gente que se ha perdido ha sido porque ha llegado a otro tiempo de la historia, en el mismo lugar pero en otro tiempo. Hay otros que creen que llegan a otra dimensión, otro mundo. Considero más posible lo del tiempo, más posible, aunque puede ser tan sorprendente o tan parecer tan imposible. Eso es lo que consideraría más posible, aunque obviamente considero que hay otras dimensiones en este mismo espacio, pero las otras son las de los demonios, ángeles, espíritus y demás, y en esas el hombre con este cuerpo no puede accesarlas. Entonces por eso considero que el mundo que accesarían sería el mismo, sin embargo lo más seguro en otro tiempo de la historia. Me dice por acá, podría explicar Éxodo 4, 24 al 26. Éxodo es otro libro que ya está completamente grabado, entonces aquellos que deseen ver todo el libro de Éxodo explicado lo pueden hacer en el canal El Camino de Yahweh, o entrando a nuestra página oficial, losdelcamino.net, y ahí buscando poco a poco para llegar, porque en losdelcamino.net está todo. Pues ahí pueden entrar a lo de la música, los videos, las enseñanzas, los desprogramas, los estudios de la escritura, las letras de las canciones y así. Dice por acá, Éxodo 4, 24 al 26. Aconteció que en el camino Yahweh le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. En hebreo dice, y aconteció, sucedió en el camino, bueno, sí, dice Yahweh, y buscaba matarlo.
buscaba que muriese. Aquí la razón por la que esto se dio fue porque cuando Moshe tuvo tuvo 2 hijos y hizo un trato con su suegro de que uno sería circuncidado y el otro no, porque su suegro no quería que circuncidara a sus hijos, a sus nietos en ese caso. Entonces Moshe le dijo que estaba bien, lo cual no consultó con Yahweh en ese tiempo, por lo que se entendía y demás. La circuncisión era algo que separaba al pueblo del resto. Entonces Moshe debió consultarlo con Yahweh, sin embargo no lo hizo. Y por ende su hijo, ante lo que se conocía en ese momento como la ley, estaba rompiendo la ley. Y como Moshe había sido escogido para ir a Israel, el pueblo escogido, para sacarlo de Egipto y hacer caer un montón de plagas sobre los egipcios, entonces Yahweh primero tiene que hacer justicia en la casa de Moshe antes de que Moshe pueda ir a hacer justicia en Egipto. Como está escrito, primero hay que sacar la viga del ojo antes de poder sacar la astilla del hermano o del prójimo. Entonces Moshe estaba por ir a sacar la astilla de Egipto. Entonces Yahweh vio la viga que tenía en este momento. Como Moshe estaba por ir, también otra forma de decirlo, a anunciar la plaga de los primogénitos por incircuncisos, entonces su propio hijo primogénito, que lo había dejado incircunciso, estaba haciendo causa para que él mismo fuese acusado de muerte, Moshe. Por no haber circuncidado a su hijo, él merecía muerte, porque estaba por ir a acusar gente y traer la plaga de los primogénitos. Entonces esto muestra cómo la justicia empieza desde la casa, cómo uno tiene que empezar por uno mismo, arreglar las cosas, mejorar las cosas, y después puede llegar a la comunidad y demás. Aconteció que en el camino Yahweh le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado. Séfora, su esposa, tomó un pedernal afilado porque ella entendió por qué estaba pasando eso. Según otros escritos, fue a través de Yahweh mandó una serpiente, la cual se estaba tragando a Moshe y ya lo llevaba por la mitad cuando Séfora le cayó y fue y tomó una piedra afilada que representa a Yahushua, la piedra angular. Dice, Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moshe. Cortó el prepucio de su hijo, el que estaba incircunciso, lo circuncidó en ese momento, y eso muestra cómo la circuncisión no viene a través de Moshe, porque a Moshe se lo estaba tragando la culebra y él fue el que hizo el trato con su suegro para no hacerlo. La circuncisión verdadera no viene a través de la ley de Moshe, que es por la letra, sino que viene a través del espíritu, como representado por Séfora, que era un ave, y el espíritu es representado por la tórtola, y a la congregación se le van a dar alas de águila. Entonces, la verdadera circuncisión es a través de Yahushua, la piedra, y es espiritual, representada por Séfora. No es por la ley de Moshe, que terminó en boca de culebra, sino por la ley del espíritu, representada por Séfora, que está basada en Yahushua, la piedra. Espero eso haya quedado claro, es muy importante. Entonces le dice, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moshe, diciendo, a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Entonces también, por la sangre que derramó el hijo, ella confesó esto, y curiosamente esto se conecta con el hecho de que el último es el testigo como Moshe, y al testigo como Moshe lo mata la serpiente, se lo traga en el sentido de que va al Seol, y es a través de su muerte que la congregación escogida como su hijo primogénito es circuncidada espiritualmente, y así se convierte en su esposa, como Séfora dice aquí, a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Espero eso esté quedando claro, porque sí me parece bastante interesante, bastante importante, y de hecho esto que acabo de mencionar, al menos lo anterior, de cómo la circuncisión verdadera viene a través del espíritu por la piedra angular Yahushua en vez de por Moshe,
y la ley de la letra que termina en boca de culebra, eso así no lo expliqué, y sí me parece bastante importante, no lo expliqué en el estudio de Éxodo que hicimos en la congregación. Dice después, luego Yahweh lo dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión, o sea, por la sangre que salió cuando circuncidó a su hijo. Entonces, dice, y ella llamó Hatein Damim, ok, sí, novio de sangre, por la circuncisión. Dice, los sismos, terremotos, ¿por qué se dan? Porque Yahweh se enoja. Dice, eso es que se nos ha enseñado el movimiento de las placas y demás cosas, ¿es cierto? Ah, ok. Pues es posible que haya algo similar, sin embargo no creo que sea exactamente como nos dicen por otras cosas que he visto con respecto a la forma de la tierra. Ahora, en el aspecto espiritual es porque Yahweh se enoja, por eso es lo que dije al inicio, ¿verdad? La escritura nos dice que cuando Yahweh se enoja la tierra tiembla. Sin embargo, obviamente hay explicaciones naturales. Yahweh utiliza la naturaleza y está, así como, o sea, de hecho Yahweh habla de la tierra como si fuera un ser. La faz de la tierra es la cara de la tierra, ¿verdad? Y por eso, así como una persona cuando tiene miedo o está demasiado enojado tiembla, cuando Yahweh está demasiado enojado la tierra le da demasiado miedo y tiembla. Pero sí, en lo que respecta a la forma en que nos lo explican, creo que es parecido, pero no creo que sea exactamente como nos dicen por otras razones con respecto a lo que es la forma de la tierra. Vamos a ver. En sí, y en pocas palabras, o la forma simple, o no sé si metafórica, como lo dice la escritura, es que Yahweh mueve los pilares. Pero en sí, si mueve los pilares, se movería absolutamente toda la tierra. Y como sabemos, los temblores son en locaciones específicas, cuando se dan la mayoría de las veces. Bueno, siempre, pero mi punto es que en Apocalipsis vemos 3 terremotos que van a ser cada vez más fuertes y muy posiblemente el último terremoto se sienta en toda la tierra. Y ahí sí ya Yahweh esté literalmente moviendo los pilares que sostienen la tierra. Pero sí, como le digo, no dudo que en el aspecto natural sea parecido a lo que mencionan de placas. Dice en Génesis capítulo 10 verso 8, Cush es Semiramis. No, Semiramis es una mujer, Cush es un varón. Dice esposa de Nimrod, quienes engendraron a Tamuz. Una de las causas ¿qué? Una de las causas de más tradición del árbol de Navidad viene de... Okay. Me imagino que es de la tradición. Una de las causas de la tradición del árbol de Navidad viene de ellos. Sí, el árbol se utilizaba para adorar a Semiramis y para adorar a Nimrod. Hay quienes adoraban a Nimrod a través del árbol y otros que adoraban a Asherah, que es otro nombre de Semiramis. Y aparece en Jeremías 10 que no debemos cortar un árbol para adornarlo porque es abominación, es idolatría. Cortar un árbol, llevarlo a la casa y adornarlo. En Jeremías 10 por si lo quieren leer. Pero en lo que respecta a la madre de Cush no se menciona, o la madre de Nimrod no se menciona en la escritura, solo se menciona al papá que era Cush. Espero con eso quede claro. Continúo, dice, buenas noches. Escuché una señora decir que como en Nicaragua hay mucha brujería, magia negra y no creen en Yahweh, por eso los azota con la naturaleza para que despierten. Pues sí, es una posibilidad. Como dije, cuando Yahweh se enoja, se dan eventos naturales. El terremoto es uno de ellos. Pero, o sea, la escritura habla de que en el fin de los tiempos los desastres naturales se multiplicarían. Entonces, el que hayan tantos desastres naturales últimamente es una muestra de que estamos en el fin de los tiempos. Y Yahweh tiene control de absolutamente todo. Entonces, si Yahweh permite que una tierra sea destruida, es por algo que estaban haciendo los habitantes de la tierra, o algo que no hacían, o la combinación. Entonces, o sea, sí se puede hablar que cuando un desastre natural destruye algún lugar es porque habían muchos impíos en ese lugar. Sin embargo, eso a los impíos no les gusta escucharlo, por supuesto.
Y en este caso, o sea, está sucediendo al país vecino, país con el cual suelen haber problemas porque, bueno, es común con siempre haya uno de los dos países de la frontera con el que X país vaya, o sea, normal que los países tengan problemas con alguno de la frontera, como los estadounidenses con los mexicanos y cosas así. Entonces, tristemente en este país hay muchos que han tenido problemas con ese otro país de Nicaragua, y se le ha enseñado al pueblo cosas negativas, bueno, no sé cómo ponerlo, pero todos los ticos saben que es un poco diferente cuando se habla de Nicaragua, cuando se habla de Panamá, o de los nicaragüenses y los panameños, tristemente por un montón de gente que ha entrado al país y que se han dado cosas negativas, y eso hace que mucha gente generalice a todo el pueblo nicaragüense por X nicaragüenses que hayan venido aquí a hacer mal. Ahora bien, sí es cierto que es un país que está muy lejos de la verdad. Se habla de que la esposa del presidente está muy metida en la brujería. Ella misma, si no me equivoco, lo dice abiertamente. Creo que ya he visto videos de hecho al respecto. Entonces eso es una muestra, o sea, si están metidos en la brujería, la misma presidenta, y todo el mundo lo acepta y lo comparte, y están tan lejos de la verdad, porque obviamente en Costa Rica también se está lejos, pero bendito Yahweh, es un país que no tiene ejército, es un país que, bueno, son un montón de detalles espirituales positivos, bendito Yahweh por lo que nos protege, y es particular que eso esté pasando en Nicaragua y que aquí en Costa Rica estemos siendo protegidos, bendito Yahweh, y lo más que pasa es que llueve todo el día. Y lo digo, ¿verdad?, por lo del huracán que se está dando y que está afectando a Nicaragua. Entonces, tristemente es una verdad que en Nicaragua se practica la brujería, que la misma, usted llamarían primera dama, practica brujería, y eso es una señal muy negativa del país, porque así como el pueblo puede traer castigo, los líderes también, y si ambos practican la brujería, pues no dudo que sea parte de la razón por la que están pasando por esto en este momento. ¿Podrías explicar eso del velo, de cubrirse al orar por los ángeles, etcétera? En Génesis aparece que los ángeles, digamos, hay un tipo de ángel que es puesto para vigilar a la humanidad, cuidar a la humanidad. Entonces, cuando los hombres oran, cuando los seres humanos oran, se abre el cielo en lo espiritual, ¿verdad? Espiritualmente hablando, se abre el cielo, y hay una capacidad de los ángeles de ver más claramente a las personas que están en oración. Cuando una mujer ora, el cabello de una mujer para un ángel es similar a lo que es para un hombre ver una mujer desnuda. De hecho, hay unas conexiones que hacen algunos con la palabra misma de cabello en griego, y tendría que ver si en hebreo sucede lo mismo. Pero como decía, en el Génesis vemos que los ángeles que estaban como vigilantes vieron a las mujeres y se enamoraron de ellas. Hay quienes lo ven como o sea, un amor lujurioso, y otros que lo ven no como amor, sino como que las vieron como útiles, porque eran las entre los hombres y las mujeres, la mujer podía ser utilizada para ellos engendrar hijos en esta realidad. Ellos vieron que Yahweh hizo al hombre a su imagen y semejanza, y ellos querían hacer algo similar, y vieron que la mujer era un cuerpo que ellos podían manipular para dar a luz hijos para ellos. Y así salieron los gigantes, y así salió mucha maldad en este mundo, porque esos ángeles vinieron al mundo, se hicieron pasar por hombres y tuvieron relaciones sexuales con esas mujeres. Y la escritura nos dice que eso todavía pasa, un poco diferente, porque antes salían gigantes, y bueno, se cree que hay uno que otro gigante por ahí que el Illuminati tiene o ha conocido, pero es otro tema. Entonces, Paulus dice que por cuestión de los ángeles, por el hecho de que ellos ven a la mujer y pueden caer del cielo, rebelarse y hacer que la mujer también caiga, obviamente, y producir algo negativo en la relación y demás, entonces Paulus aconseja que la mujer, cuando profetiza y cuando ora, que es cuando se abre el cielo, se tape
el cabello, se ponga un velo. Y por eso habla de que para eso se le dio como representación el cabello, representación de que debe cubrir su cabeza. Igual que al hombre, por eso se le cae el cabello, porque el hombre no debe cubrirse la cabeza cuando ora. Entonces, así como el hombre debe descubrir su cabeza porque está orando a Yahweh en nombre de Yahushua, que es su cabeza, la mujer debe cubrir su cabeza porque la mujer tiene como cabeza al varón. Entonces, la mujer es como cuerpo y el cuerpo debe cubrirse. El hombre es cabeza y la cabeza se descubre. Espero se haya entendido ese punto. Hombre y mujer son una unidad. Cuerpo es la mujer, cabeza el hombre, y es por eso que el hombre no se tapa y la mujer sí. En el sentido espiritual es para que los ángeles no vean a la mujer y caigan. Y por respeto a Mashiach, por respeto a Yahweh y a Yahushua, el hombre no se tapa y la mujer sí se tapa. Dice después por aquí, y cuando habla en Apocalipsis de que la cuarta parte de la tierra será muerta, ¿tiene algo que ver con esta pandemia o algo similar que pueda suceder? Sí, es muy posible que suceda algo similar, bueno, no similar, obviamente mucho peor, porque mucho de esta pandemia es falso, mucho de esta pandemia es puro miedo por televisión. Pero sí, puede ser un virus que mate cerca de la cuarta parte de la humanidad. Y digo cerca porque sí va a morir una cuarta parte de la humanidad de fijo, pero no todos morirían del virus, otros morirían de la guerra y otros del hambre. Dice, es difícil interpretar en qué tiempo estamos, como todo viene en parábola. Pues no sé cómo decirle, pero en realidad Yahushua dio suficientes señales como para saber en qué tiempo estamos. Ahora, si se refiere a en qué tiempo exacto, como qué día y mes y todo eso, o sea, en lo que respecta como para saber cuántos días exactamente quedan para la transformación, pues eso ya es un poco diferente. Y entre más uno estudie, entre más pase el tiempo y entre más señales se cumplan, pues más uno puede ir ubicándose en el tiempo. Pero Yahweh hace eso al propio. O sea, Yahweh nos dice todo, y solo, por un lado, solo sus escogidos van a lograr entender, pero aún aquellos que logran entender todo lo que Yahweh les dice, Yahweh les va dando el entendimiento poco a poco, no es como que reciban el entendimiento de golpe. Dice por acá, si una persona todo lo hace de corazón y con fe, no importa la religión, ¿usted qué opina? ¿Con fe en qué? ¿En qué tiene fe? Y el corazón es engañoso sobre todas las cosas, dice la escritura. ¿Quién lo conocerá? Hacerlas de intelecto, utilizando la cabeza, utilizando la razón, la verdad, la lógica, el entendimiento, la sabiduría, no utilizando las emociones. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, con fe, ¿en qué tiene fe la persona? Esa es la pregunta más importante, porque se puede ir al infierno por tener fe en Satanás, tener fe en un ídolo, tener fe en Alá. Entonces ahí está el problema, que después ahí tal vez usted me diga, no, fe en Dios. Entonces yo le preguntaría, ¿en cuál Dios? Y sabe quién es Dios, sabe qué significa Dios. Y ahí entramos en el punto de que por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Mucha gente piensa que con pura fe se va a salvar y no se dan cuenta de que la fe por sí sola no salva. La fe tiene que estar puesta en la verdad. Entonces la fe por sí sola no salva. Debemos conocer la verdad y para eso hay que buscarle. No porque nos hayan dicho algo desde que éramos niños es verdad. Y cuando ya somos adultos y tenemos la capacidad de pensar, debemos tener cuidado con aquello en lo que estamos invirtiendo nuestra vida espiritual, o sea, la otra vida. La excusa para no hacer lo que Yahweh manda, para no buscarle, y simplemente no tiene verdadera fe en lo que viene, y por eso no le importa tanto, y por eso no invierte más tiempo en eso, como para buscar qué es lo que tiene que hacer, porque solo tiene fe en esta vida, solo quiere vivir esta vida y quiere ver qué hace en esta vida, no en la otra. Hola, ¿me puedes decir de Balak? Pues no sé exactamente qué querrá que le diga, pero Balak fue el que contrató a Bilam, que representa al falso profeta, para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Entonces, Balak representa a la bestia,
a la bestia primera de Apocalipsis 13. Y Bilam representa la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es el falso profeta. Mucho peligro ahí porque están todavía en la letra y por ende bajo muerte, bajo acusación. Al no aceptar a Yahushua no han recibido el perdón de pecados, etc. Dice aquí, ¿qué pasaría en el mundo si gana las elecciones Biden? Sería catastrófico para el país de Estados Unidos, y obviamente como es una potencia mundial va a traer problemas al resto del mundo, pero creo que sería el inicio de la caída ya completa. O sea, digo completa porque ya ha venido cayendo desde hace tiempo Estados Unidos, pero poquito a poco. Creo que con Biden se empezaría a desboronar los Estados Unidos mucho, mucho, mucho más rápido, para dejar de ser potencia. Creo que esa es parte de la razón por la que quieren ponerlo con tantas ganas. Por un lado, porque no sería él el que gobierna, lo pueden controlar y hacer lo que les da la gana, y por un montón de cosas que él ya ha dicho que va a hacer, que son parte del nuevo orden mundial. Dice aquí, ¿se cumpliría algo? Pues sí, creo que llevaría a cumplir cosas, pero no como que algo en la escritura mencione que Biden tiene que quedar y es una profecía para cumplirse, ¿verdad? O algo que se puede interpretar de esa manera, al menos no lo he encontrado. Dice, ¿podría contribuir Biden al fin del mundo? En realidad el que sea que quede va a contribuir al fin del mundo. O sea, el mismo Trump ha contribuido en cierta forma, a pesar de que me parece, o sea, las cosas en las que ha contribuido parece que las ha hecho pensando que es algo positivo, pensando que es algo bueno. O sea, como lo de pasar a Jerusalén la embajada, el querer construir el templo, todas esas cosas que están haciendo que los judíos lo vean a él como Ciro, son cosas que él está cumpliendo, que son parte de lo que cristianos y judíos esperan para el fin de los tiempos. Entonces es parte, a pesar de que él lo está haciendo de buena gana, pensando que hace algo por el Todopoderoso positivo. Sin embargo, Biden creo que cumpliría cosas más en el aspecto negativo, más como en rebelión a. Es que sí, Biden es cosa seria, sorprendente. O sea, se ve que es pedófilo, corrupto y medio toda la vida. Lleva como 50 años en el gobierno y no ha hecho nada, pero ahora dice que va a hacer todo. Y el racismo y Black Lives Matter y todas esas cosas, sorprendentemente hipócrita, y por eso es que sería una caída inmensa para Estados Unidos. Al menos Trump dice las cosas como las piensa y no le importa lo que piensen de él, lo cual le respeto, en el sentido de cuando habla del calentamiento global, cuando habla de las vacunas, cuando habla de esas cosas. Eso al menos yo lo respeto, por más que no considere que sea un hombre apartado. Ok, vamos a ver, dice, bueno, me dijo que ponga Vaticanos, pero ahora la puse, no sé si, espero la haya escuchado. Dice que, Coris, ¿cómo hago que una amiga se dé cuenta que Pandora no es una buena fuente de información? Pregúntele si se fue la luz 3 días, como habían dicho, por ejemplo, y cuando le diga que no, dígale entonces por qué sigue esa misma fuente que había dicho que esto iba a pasar, y esto iba a pasar, y esto iba a pasar. O sea, como yo siempre digo, digamos, la escritura habla de que un profeta, si habla de parte de Yahweh y dice que algo va a pasar y no pasa, no es profeta. Ahora también he dicho por otro lado, como cuando yo digo cosas que me preguntan acerca de los tiempos, como siempre menciono, si esto pasa es porque no, si esto no pasa es porque sí. O el hecho de que normalmente digo, Yahweh no me ha dicho, no es como que esto sea revelación o palabra de Yahweh, esto es lo que me parece por lo que he visto. Sin embargo, las cosas que yo he escuchado de ese programa, no que ella diga ser profetisa, no, pero muchas cosas las dice como si lo fuese, y ya ha fallado varias veces. Entonces con eso me parece que es suficiente como para que uno diga, no, ¿para qué voy a seguir escuchando perdiendo el tiempo? Es como amarillismo de la nueva era, porque es como de una persona, lo que llaman influencer, que sin darse cuenta, me parece, o no sé, por las emociones, por lo que funciona, por lo que es querer ser viral en la internet, por lo que es, bueno, otros detalles de querer pegar en la internet, me parece que cae
en las emociones y en el inflar las cosas y en el amarillismo como para que se conecte más gente y le guste a la gente y todas esas cosas. Entonces, no sé, pero, o sea, usted no es como que tenga que obligar a alguien a que oiga o no oiga, sino simplemente explíquele que hay muchas cosas que ha dicho que no se han cumplido, que no se han dado, por ejemplo. Y como siempre digo, a mí lo clave para mí es que no dan una respuesta, solo promueven miedo, peligro, lo que va a pasar no pasa, entonces ya no sabe uno si creerle, y si no se le puede creer en esto, cómo se le puede creer en lo otro, etcétera. Entonces mi problema mayor es que enseña muchas cosas de cosas que van a pasar, de cómo el mundo está por llegar al nuevo orden mundial, pero no dan una respuesta de cómo salvarse de. Y eso me parece peligroso, me parece negativo, y empezando por el nombre del programa, o sea, se llama Pandora, que es la caja de la cual salió todo el mal al mundo. Entonces, el nombre del programa creo que ejemplifica claramente lo que se escucha ahí, y por eso es que a mí no me parece algo positivo o bueno para escuchar, pero esa es mi opinión, ¿verdad? Obviamente cada persona tiene sus gustos, y hay personas que les gusta asustarse, hay personas que no les gusta el conocimiento, el entendimiento, nada más la emoción. Entonces, así es. ¿Qué significa en hebreo rocío del alba o alba del rocío? No sé si está entendiendo usted misma la pregunta, porque rocío del alba tiene un significado en español, o sea, no es como que uno tenga que buscar el significado de rocío, porque es la lluvia que cae en la mañana, y alba, la mañana. Entonces rocío del alba es como la lluvia que cae en la mañana, y ese sería el significado en hebreo, chino, alemán y cualquier otro idioma. Entonces no le entiendo la pregunta, o no sé qué es lo que quiere que le diga, porque sería el mismo significado. Preguntando es cómo se diría rocío del alba en hebreo, pero el significado obviamente sería el mismo. El buscar un significado de una mención, el nombre, por ejemplo Pablo, hay personas que se llaman Pablo y en español no se sabe qué significa Pablo, pero uno busca en griego y significa pequeño. Sin embargo, rocío si es una palabra del español, alba si es una palabra del español, entonces el significado sería el mismo. La pronunciación sería la que cambiaría si es que traducimos esas palabras a su equivalente hebreo. Y bueno, por si algo, del rocío era que Yahweh, o bueno, el maná que Yahweh dio en el Éxodo era como el rocío que caía en la mañana. Entonces, por lo menos es una conexión que le puedo mencionar. Me imagino con unos amigos de la inteligencia artificial. Uno de ellos me preguntó que cómo explicaba qué era la conciencia. Pues es algo que no se ve. Él no es conocedor de la palabra, es mucho de ciencia. Me puede ayudar un poco a enfocar una respuesta bíblica y tal vez un poco científica, no para mí. Él me decía que sabe que es algo espiritual, pero que cómo se justifica el que un código de computadora prácticamente tome un tipo de conciencia por sí sola. Pues no, la inteligencia artificial, como el mismo nombre lo llama, es artificial. No es verdaderamente conciencia, es una imitación de la conciencia, pero no es verdaderamente consciente. Ahora, con respecto a lo que verdaderamente es la conciencia, que quede claro, pero si agarramos la palabra, digamos, conciencia, es el hecho de tener conocimiento, sino según un algoritmo que se le escribió para que tome decisiones de hecho, en iTunes, creo que fue, hace poco estaba viendo, no sé si era un documental o algo así, de que cuando hicieron creo que era el iPod o algo de eso, no, creo que era en iTunes en general, que cuando uno pone random, o el hecho de que ponga canciones no en orden, sino aleatoria, de manera aleatoria, que ponga las canciones de manera aleatoria, la gente empezó a notar que no era aleatoria verdaderamente, o al menos eso le parecía. O sea, me explico. Ellos hicieron un algoritmo para que las canciones se pusieran aleatoriamente, pero cuando la gente lo escuchaba,
a la persona que lo escuchaba le parecía que no era aleatoria, sino que tenía un orden específico. Y eso era una ilusión, en realidad, que le provocaba a la persona lo aleatorio de las canciones. Entonces iTunes tuvo que hacer un algoritmo que fuera menos aleatorio para que pareciera más aleatorio. ¿Qué quiero decir con eso? Que es una ilusión la supuesta conciencia de esas computadoras que tienen inteligencia artificial. Por más que empiecen a tomar decisiones propias, por más que empiecen a hablar entre ellas, como sucedió con Google, creo que fue Facebook, que hicieron unos algoritmos ahí de inteligencia artificial para poder ver los mensajes que ponían las personas y poder ver qué tenían que bloquear y qué tenían que publicar y demás. Y de repente los programas empezaron a hablar entre ellos y ya no involucraban a los seres humanos en sus decisiones, y empezaron hasta a formar un idioma nuevo que les hacía más fácil la comunicación. Entonces no quiere decir eso que sean conscientes, quiere decir eso que se les puso un código tan poderoso, tan importante, que hace que la computadora o el programa se comporte similar a como se comportaría un hombre muy inteligente, puesto que tiene la capacidad de todo lo que le meten a la computadora, hardware y software, que llegan a producir la ilusión, ¿verdad? Como con los androides que están haciendo hoy en día, o los robots que ya le hablan a la gente y le responden. Es una ilusión, es como un truco, que una persona, ¿verdad?, cuando hace un truco, para la gente que lo ve es parece ser real, por más sorprendente que parezca, pero el hombre que hace el truco sabe el secreto, y para esa persona no es nada sorprendente por ese secreto que conoce. Y eso es lo que considero que sucede con la inteligencia artificial. El hombre que sabe en realidad cómo funciona el programa no se va a sorprender como se sorprendería cualquier persona viendo cómo el programa se maneja a sí mismo. Pero sí, no considero que sea verdadera conciencia. Es una conciencia artificial, es una ilusión. Vamos a ver qué más decía. También, por si algo, otra forma de verlo es que uno también utiliza la palabra conciencia cuando se refiere a si uno hace algo malo, la conciencia le dice por qué hizo eso. Y es completamente claro, o debería serlo, que una computadora no tiene conciencia que le diga por qué hizo esto, por qué piensa eso, por qué hace esto. La conciencia de la computadora vendría siendo su programador, así como Yahweh puso su espíritu en nosotros, y por eso su espíritu nos dice por qué hizo eso, por qué hizo lo otro cuando pecamos. Y eso es la conciencia, que por el pecado llega a cauterizarse y las personas ya no lo escuchan. Entonces se vuelven como robots controlados por su carne. Y por eso quizá esas personas que son como robots controlados por su carne vean la inteligencia artificial como verdadera conciencia, porque es similar a lo que ellos tienen al ser esclavizados al pecado. Así como una computadora estaría esclava al programador. ¿Cuántas dimensiones hay? En realidad no le podría dar un número. Lo que yo menciono como el segundo, quiero dejar algo claro, porque cuando se habla de dimensiones es, por ejemplo, un plano es bidimensional, después sigue la dimensión, ¿verdad?, de el espacio, donde es las tres dimensiones, puesto que se puede ascender y bajar, ir a derecha o izquierda, o ir adelante y atrás. Entonces hay tres direcciones ahí, y de ahí lo que se le llama tridimensional. Nosotros se dice que estamos en la cuarta dimensión, porque no solo estamos en la dimensión del espacio, sino también en el tiempo, que sería la cuarta. Entonces, en ese aspecto de cómo se utiliza el término de dimensiones, pues ya solo con decir que estamos en la, y se lo menciono por el hecho de que lo que me acaba de mencionar en su vida, en su experiencia, ¿verdad?, por los 3 días que tomó Yahushua para resucitar, todo está conectado con levantarse, con resurrección.
también está conectado con fuerza, porque un cordón de 3 dobleces es difícil de romper, y también con balance, como una silla mínimo tiene que tener 3 patas para que se mantenga estable. Entonces, estabilidad. Por eso también una familia empieza con el número 3, puesto que antes de que haya un hijo es solo un matrimonio. Se reconocerán los 144.000, me refiero, si por ejemplo los padres reconocerán sus hijos y quienes fueron esposa, esposo. Si se refiere a una vez que se entre a la vida eterna, sí. No solo los 144.000, todo el mundo se va a reconocer. Y aún los que no se conocían se van a conocer, porque ya el conocimiento nos va a llenar. Entonces, digamos, según las obras de cada persona en el reino de Yahweh, una vez que ya hayan sido justificados, perdonados las personas que entren, todo el mundo va a reconocer a las personas según lo que hicieron en la vida. O sea, esta persona hizo esto, esto y esto y esto, entonces van a reconocerle como, o sea, le van a dar el honor y demás que se merezca la persona según lo que hizo por Yahweh y por Yahushua, o por otro lado lo que no haya hecho. Pero sí, principalmente en lo que respecta a familiares y amigos, sí nos vamos a reconocer. Dice Cores, en el atavío de una mujer no incluye pantalón, ¿verdad? Que no, o sí. El pantalón es algo que vino a ser hasta hace muy poco tiempo. Entonces en la escritura no aparecen los pantalones. Ni siquiera los hombres andaban pantalones. Entonces, eso tiene que ver mucho con la cultura y la generación de la que viene cada persona, porque hay mucha gente que ve los pantalones como algo completamente masculino, porque así era cuando salieron. Sin embargo, considero que hoy en día hay diferentes tipos de pantalones que se ven femeninos, puesto que si se los pone un hombre se vería afeminado. Entonces, o sea, yo no considero que el que una mujer use un pantalón sea pecado. Considero que si es peligroso o negativo que use tal vez un pantalón muy apretado, pero que use pantalón no, por el hecho de que el pantalón fue algo muy de este tiempo, en el sentido de que, o sea, repito, depende de si usted lo ve como el pantalón es algo solo de hombre, pues sí, sería pecado. Pero yo no considero que todo pantalón sea de hombre. Considero que hay pantalones de hombre y pantalones de mujer hoy en día. Y por eso no considero que el pantalón sea el pecado, sería cuán apretado sea y lo que pueda provocar el ver a una mujer con ese pantalón. Entonces, algo más iba a decir de eso. En el atavío de una mujer no incluye el pantalón, ¿verdad? No. Sí, algo más se iba a decir, pero se me fue. En sí, como le decía, cuando se escribió todo eso, no habían pantalones. El problema en la escritura es cuando una mujer se pone ropa de hombre o cuando un hombre se pone ropa de mujer. Ese es el problema. Y en Romanos dice que todo es puro por sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Entonces por eso le digo, si una persona piensa que todo pantalón es de hombre y esa persona es mujer, no debería usar pantalón, porque según su propio juicio está usando ropa de hombre, se estaría condenando. Pero si una persona considera que hay pantalones de hombre, pantalones de mujer, y esa persona utiliza el pantalón de su sexo, el pantalón que se le ve según su, sino verdadero amor celestial, estaría cumpliendo la Torah verdadera y por ende sería justificada. Y en el caso de los que confiesan el nombre, recibiría salvación y sería parte de la congregación de Filadelfia que aparece en Apocalipsis 3, a los que Yahweh exime de la prueba por la que está por pasar el mundo. O sea, se los lleva antes de que los maten, porque este mundo se va a empezar a poner peor y peor y peor, y más y más en contra de la escritura y de los que creen en la escritura, y va a ir en contra de los que más siguen a Mashiach, pero Mashiach se los va a llevar en la cosecha sin que experimenten muerte. Eso es la transformación que menciona Pablo en Corintios y en Tesalonicenses, el arrebatamiento. Y después, al no poder matar a los escogidos, va a irse a matar a muchos que no tienen la confesión, pero sí tienen la fe en su corazón. Por eso sí van a ser justificados, pero por no tener la confesión no van a ser salvos. Espero se haya entendido eso.
En 1 Pedro 1.5 dice que sois guardados por el poder de Yahweh mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. O sea, van a haber un grupo de escogidos, de personas que siguen la verdadera doctrina en el tiempo final, que no van a tener que experimentar muerte. Y espero, por la pregunta que me hizo, que usted pueda llegar a ser parte. Pero en sí, en resumen, ¿qué tiene que hacer para recibir la vida eterna? Creer que Yahushua es el Mesías y vino a este mundo y murió por sus pecados y fue resucitado y se encuentra a la derecha del Padre, vivo. Dice que ¿qué parte de la escritura dice que se reconocerán cuando estemos todos los escogidos? La escritura dice que cuando las personas mueren, o sea, lo dice a cada rato, ¿no? Y por eso dije que no solo los escogidos. Dice que las personas cuando mueren son reunidas con sus seres, con sus familiares. Si son reunidos es porque se van a reconocer, es porque para algo los reúnen. Cuando vemos en Lucas la historia que cuenta Yahushua de que el rico y Lázaro, Eliezer, son llevados a, el rico al infierno y Lázaro al regazo de Abraham, el rico reconoce a Abraham. Eso quiere decir que vamos a reconocer gente que no conocíamos en la carne, por diferentes razones. La escritura también dice que el conocimiento es finito, se va a acabar, vamos a llegar a conocerlo todo una vez que conozcamos a Yahweh, como Él nos está llevando a conocerlo en este tiempo final. Entonces el conocimiento se va a acabar. Si el conocimiento lo vamos a tener todos, quiere decir que vamos a conocernos todos los unos a los otros y vamos a conocer todo acerca de todos, porque vamos a tener todo conocimiento, porque vamos a estar conectados con el Todopoderoso, que es omnisciente. Entonces sí, el rico logra reconocer a Abraham y logra reconocer a Lázaro, que no era familiar suyo. La escritura dice que los muertos son reunidos con sus familiares. Vamos a recibir todo el conocimiento. Y la memoria es algo positivo, aunque es positivo olvidarse de las cosas negativas, y por eso Yahweh creó el olvido. En el otro mundo lo único que va a ser necesario olvidar va a ser los pecados, lo malo, y Yahweh se va a encargar de eso. Sin embargo, vamos a recibir toda memoria de todo lo bueno, por ende nos vamos a acordar de toda persona, y cada persona se va a acordar de aquellos que le predicaron, de aquellos que le rechazaron, y etc. Dice, ¿podría explicar Santiago 3:6? Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Como dije ahora temprano, Yahweh odia la murmuración. Por eso es que no debemos ni andar chismeando, ni andar calumniando, ni mintiendo, ni hablando mal de nada ni de nadie. O sea, hay que entender algo muy clave. Una cosa es exponer el mal. Yahweh nos manda a exponer el mal. Pero otra cosa es andar hablando mal, exponiéndose como tal, como malo, como chismoso, como murmurador, como quejumbroso, como esto y lo otro. Entonces hay que tener claro que una cosa es revelar el mal, exponer el mal, lo cual Yahweh nos manda a hacer, como por ejemplo decir, el Papa no enseña de la Escritura, eso es malo. Y el lugar donde se encuentra, la posición en la que está como líder de la Iglesia Católica, hace que pueda ser identificado como el falso profeta. Eso es exponer el mal, eso no es hablar mal de la persona por decir la verdad acerca de su identidad, la cual es necesario que el pueblo conozca. Dice, ¿sabe usted acerca de los troles? Etcétera. Me imagino que se refiere a los troles verdaderos y no a los de la internet. Y bueno, en lo que respecta a los verdaderos, sería como estilo duende, sería un tipo de duende. Y se considera que son espíritus elementales de la tierra, que de alguna manera funcionan en la naturaleza, protegiendo la tierra o bosques, árboles y cosas así. Y se habla de que hay algunos de esos que son negativos y han llegado
a través de la historia, por lo que cuentan. Hay muchas historias diferentes de lo que hacen y las razones por las que se llevan niños, y cómo algunos de estos sirven a Lilith y le ayudan a llevarse a los niños y cambiarlos por otros que son en realidad, según la historia y las leyendas, es que son espíritus son demonios de Lilith que son intercambiados por los bebés. Se podría eso entender, y lo estoy mencionando por el hecho que me preguntó al respecto de los duendes, pero eso que acabo de mencionar con respecto a que hay una historia de que Lilith cambia a los niños por otros que se parecen a ellos, no necesariamente se tiene que creer eso como un cambio literal físico, de que de repente la mamá estaba amamantando un demonio que se parecía al hijo, sino el hecho de que la influencia espiritual de Lilith empieza desde la niñez, y si los papás no tienen cuidado, no protegen al niño espiritualmente, ese niño puede llegar a convertirse en una persona muy negativa, un demonio. Por más que se parezca a los padres, se comporta como si sus padres fueran Samael y Lilith. Entonces, pero mucho de eso tiene que ver con influencia de espíritus de otras realidades. Por ejemplo, también se creen que muchas veces los niños logran ver espíritus o entidades como esto, hadas que mencioné, y los papás piensan que es mentira o que es imaginación, o no le creen al niño cuando dice que tiene un amigo invisible, ellos le dicen que es amigo imaginario, y eso hay que tener mucho cuidado. Eso sí, hay que tener mucho cuidado cuando un niño dice que tiene amigos invisibles. Hay que tomar eso en serio y orar por el niño y decirle al niño que le diga a esos supuestos amigos en el nombre de Yahushua que se alejen, porque en ese caso sí son, o sea, de todas las historias que he visto, todas las historias que he escuchado de personas que conozco y también personas que no conozco, siempre ha sido negativo. O sea, nunca es como que es el mismo Mashiach hablándole al niño y ese es su amigo imaginario. Entonces si es algo, hay que tomarlo en serio, porque los niños tienen la capacidad de ver el mundo espiritual por algún tiempo, en los primeros años de su vida. Dice aquí 1 Corintios 2:9, que lo explique. Dice: pero como dice el Tanaj, que se refiere a lo que se conoce como Antiguo Testamento, ningún ojo ha visto, ni oídos han escuchado, y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Yahweh ha preparado para aquellos que le aman. Este es otro texto pues bastante literal o directo, o sea, y es bastante claro con respecto a cómo nadie tiene claro cómo es el reino celestial. Es decir, el verso lo que está diciendo directamente es que nadie nunca ha visto, ni por visión, ni por revelación, ni por esto, ni por lo otro, ni ha escuchado igualmente que la palabra del Todopoderoso le haya revelado algo, y nadie con su corazón se ha podido imaginar siquiera lo que el Todopoderoso tiene preparado para aquellos que le aman. Aquellos que aman a Yahweh cumplen sus mandamientos, y por eso van a entrar al reino de Yahweh. Y todos los que hablamos del reino de Yahweh y queremos entrar en él, por más que queramos entrar en él, no nos podemos imaginar cuán hermoso, cuán poderoso, maravilloso va a ser. Por más que intentemos y por más cosas buenas y hermosas que nos imaginemos, todo eso se queda corto. Y por si algo, el verso continúa, este es el 9, en el 10 continúa hablando de que a pesar de eso, el Espíritu de Yahweh sí nos da una revelación, pero como el mismo Pablo habla en otros casos, ahorita vemos como en un espejo hecho con metal, como un espejo oscuro, pero en ese tiempo veremos cara a cara. Y digo como un espejo oscuro porque en el tiempo en el que Pablo hablaba hacían espejos con bronce, entonces no era el mejor reflejo. Hoy en día los espejos parece que se está viendo uno cara a cara, entonces ese verso pues es un poco confuso con el tiempo en el que estamos. Mi punto es que por más que aún el Espíritu nos revele, como sigue diciendo 1 Corintios 2, lo que nos revela es una parte pequeña y no se compara con lo que vamos a sentir y vivir cuando ya lo lleguemos a experimentar. Entonces, continúo.
Dice, quisiera saber tu punto de vista sobre el pastor Guillermo Maldonado. Me parece o sea, un pastor promedio, un pastor evangélico cristiano promedio. Con promedio me refiero a que es muy similar al resto. No lo veo como nada del otro mundo. Tristemente, como la doctrina cristiana, ya la he mencionado por muchas razones, no es la correcta. O sea, dicen creer en la escritura, aunque casi no la leen, y ese es el problema. Entonces terminan con una doctrina errada que se ha enseñado a través de teología y iglesias por todo el mundo, pero que no es lo que enseña Yahweh a través de la escritura. Entonces, considero que no enseña la doctrina verdadera. Una que otra vez he visto alguna cosa que ha dicho que parece, bueno, que sí, ya parece herejía, blasfemia. He visto cosas raras de él, también de la esposa principalmente. De hecho, sí, la esposa se ha dejado decir algunas cosas bastante que me parece bastante sorprendentes. Y como le digo, o sea, me parece muy, muy cristiano evangélico de la doctrina errada. ¿Qué hay del monumento nazi que hay en Ochomogo? ¿Qué dice que se puede hacer? Me imagino que quiere decir descender al interior de la tierra. Sí, en sí eso que usted acaba de decir es lo único que iba a decir yo. En el sentido de que, bueno, para los que no saben, de camino a Ochomogo, pero en realidad, bueno, es de camino a Ochomogo, que es en la cuesta, sin embargo es como del lado de la calle que va bajando, hay una entrada donde se va a unas instalaciones de AIA que en el tiempo de Hitler encontró, se dice, ahí una entrada al interior de la tierra, y el interior de la tierra siendo un lugar, o sea, donde hay otras civilizaciones, se dice según varias historias. Entonces se dice que Hitler estaba buscando entradas al centro de la tierra o al interior de la tierra en varias partes del mundo y encontró esa en Ochomogo, y por eso puso el símbolo nazi, el águila. Pero hoy en día, bueno, quién sabe desde hace cuánto, el AIA tomó control de ese lugar, y pues no se puede entrar ni explorar en lo absoluto. Entonces, de hecho, una vez fui a tratar de hacer un video y con costo me dejaron grabar desde la malla. Entonces sí, es muy particular lo que se dice de ese lugar, y que ahí está la evidencia de que pasó Hitler por ahí por el águila nazi, que nunca la quitaron, curiosamente. Hitler estaba muy interesado, de hecho, en el mundo espiritual. Él quería ser usado como el vaso de Satanás para gobernar el mundo, y estaba buscando, entre otras cosas, la lanza del destino que le llaman, la que le clavaron a Mashiach en el costado, y buscando otras cosas que los brujos consideran que tienen algún poder en el mundo espiritual. Vamos a ver otras preguntas. Dice por acá: Corrish, al decir que debemos ser apartados de toda inmundicia, ¿incluyen símbolos y señas? Ya que se dice que casi todas las señas que se hacen con las manos son paganas, como esta. Esta se refiere a la del catolicismo y hasta los monjes. ¿Es correcto usarlas? Es que hay que entender algo, o sea, hay unos símbolos y señales que fueron hechas por los impíos para engañar a los que no conocen las señales, como una señal de pandilla, que es para reconocerse entre ellos y cosas así, como el guiñar el ojo, que es para engañar, y la escritura habla negativamente al respecto de los que guiñan el ojo, como los que hacen señales con los pies, como los masones que hacen una escuadra para reconocerse entre ellos en público, y otras cosas así. La forma en que se dan la mano los masones también, dependiendo del grado en el que se encuentran en su sociedad secreta. Ahora, por otro lado, el caso de unir las manos es una forma de humildad, es una muestra de humildad. Por un lado, así como se levantan las manos para alabar, me preguntaba después por 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, pero el cruel se atormenta a sí mismo. Por un lado, en lo que es esta vida, cuando un hombre tiene misericordia, Yahweh tiene misericordia de él.
a través de la vida. Entonces, por cosas que pudo haber leído mucho peor, le va mucho mejor. Cosas donde pudo haberse quedado estancado, muerto, deprimido, traumado, y abuelo levanta, lo saca y lo fortalece al que ha sido misericordioso. Pero el cruel es atormentado con cosas que le pasan en la vida por su crueldad. Y si no es atormentado en esta vida y parece que todo le va perfecto, pues va a ser atormentado eternamente en la otra vida. Así como el justo que ha sido misericordioso va a recibir misericordia en el juicio final y va a poder entrar a reinar con Yahweh. Bueno, en el caso de los escogidos. Entonces, a su alma hace bien el hombre misericordioso, porque va a recibir misericordia. Pero el cruel, el que es cruel con otras personas, va a recibir crueldad, va a ser juzgado con crueldad. Dice aquí: un día estaba en mi casa y tomé un espejo y detrás de mí había una sombra negra, sin cara. Me asusté y regresé a ver y no estaba. Me han dicho que los espejos son portales. Así es. De hecho, en el judaísmo, o los judíos más bien, cuando muere alguien en sus familias, tapan los espejos. Porque cuando hay una muerte, digamos, el alma es como una chispa de luz. Cuando la luz o esa alma se va de esta realidad, deja un espacio vacío de oscuridad que llega a ser como un portal para espíritus en ese tiempo de luto. Entonces los judíos tapan los espejos para no ver uno de esos espíritus por error, pegarse un susto. Y me imagino que por otras razones más, pero esa es una de las razones, para no ver, porque a través de los espejos se pueden ver a veces entidades espirituales.